Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias, Aide, porque muy acertados los coros que elegiste conforme al tema. Como habló Nilda el último martes que nos reunimos sobre el tema de la comunión. Como la pregunta decía, el requisito, en primer lugar, tener comunión con Dios. Pero algo que me hacía reflexionar en todos estos días, que yo meditaba en la palabra de Dios, y yo pensaba, siempre Dios quiso tener comunión con las personas, desde la misma creación. Dios formó al hombre y a la mujer y no los dejó ahí, se fue y arréglenselas. Dios se relacionó con ellos, les dio ordenanza, les dio formas en que ellos podían estar allí y también les dijo lo que no podían hacer. Siempre fue el deseo del Señor relacionarse con las personas, hasta el momento del pecado de nuestros primeros padres, donde esa comunión fue cortada. ¿Qué es lo que corta la comunión con Dios? Es que el pecado. Y eso ha pasado a través de todas las edades y todas las generaciones, que lo que tiene separado a Dios con su creación, y hablando de los seres humanos, es la situación del pecado. Pero Dios, que es amor, en su gran amor, como con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Si hay un ejemplo sobre todas las cosas de lo que es la comunión, es la relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una perfecta comunión donde Dios en tres personas cumpliendo cada una una función, desde la misma creación, desde el momento donde el Señor vino a hacer la obra para nuestra redención y el Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones de los que hemos creído en Él. Entonces pensaba en esto y meditaba en esto. Vamos a volver al libro de Primera de Juan. Dice que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Algo también que me llegué a meditar en el tema esto de la comunión, el mismo Señor. Y pensaba en el Señor cuando estuvo aquí en esta tierra, Dios hecho hombre. No lo vemos al Señor subido en un cerro y toda la gente allá abajo. El Señor tuvo relación con las personas. Él entraba en las aldeas y se relacionaba con las personas. No importa si estuvieran enfermos, si tuvieran hambre o si tuvieran necesidad, el Señor se relacionaba con las personas. Y muchas de las personas se acercaban a Él, pero por sus necesidades temporales. Y muchas de esas personas, satisfecha esa necesidad temporal, luego no le seguían o le buscaban para cosas temporales, pero siempre había alguien que creía en Él. Me acordaba de los leprosos. ¿Cuánto volvió a darle las gracias al Señor? Uno solo. Pero en lo que rescato en esto y me maravilla, que el Señor tenía comunión íntima con los suyos, con los discípulos, a quien Él impartió las enseñanzas en donde ellos tomaron del Señor todas aquellas cosas que son transmitidas a nosotros hasta el día de hoy porque hemos creído en Él. Como decía que en Primera de Juan dice que somos, que esta comunión está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero también esta comunión, que es una comunión vertical,
Esta comunión vertical también se manifiesta hacia una forma horizontal entre los hijos de Dios. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si no tengo comunión con mis hermanos, con aquellos que han creído en el Señor. La verdadera comunión se da con los hijos de Dios. Aquellos que tenemos, aquellos que hemos creído y que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. No por ser merecedores de nada, no somos una élite ni nada por el estilo. El Señor nos ha llamado por su gracia, por su amor, y ese mensaje llegó a nuestra vida y obró en salvación. Debemos mantener, algo también es que Nilda nos decía, que debemos mantener esa comunión con Dios, es una tarea personal, a través de la oración, a través de la confesión, porque fallamos al Señor, pero ya no es una confesión para ser perdonados de todos nuestros pecados, porque el Señor ya nos perdonó, sino es un perdón de un padre hacia su hijo, que confiesa una falla, como cada día tenemos que ir al Señor porque en algo le hemos fallado, en un pensamiento, en una acción, en algo muchas veces le fallamos al Señor. Pero eso no debe faltar la oración, la confesión y la meditación de su palabra. Eso es para mantener nuestra comunión con el Señor día a día. No podemos llegar a fin de año a hacer un balance, a ver cuánto le falló o no le falló al Señor. Nuestra relación debe ser una relación diaria con Dios. Y dice que si andamos en luz, en esta comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros, dice. Y esto está hablando con nuestra relación como hermanos. En 1 de Juan 1:7 dice estas palabras. A ver, si alguna hermana lo tiene, lo puede leer. Y el capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos ha llamado a esta comunión por medio de su Hijo. Y hay una reunión que el Señor dejó instituida, que es la Cena del Señor. En 1 de Corintios 1:9, sí, si alguna hermana lo quiere leer. Fiel es Dios, dice, por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y en 1 Corintios 16, dice así, primera 10:16, perdón. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que repartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nuestra comunión con el Señor. Como dice, fiel es Dios por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La comunión en la Cena del Señor no solamente recordamos a través de los símbolos
del costo para esa comunión que nosotros podemos gozar en el Señor. Ahí recordamos lo que al Señor le costó. A nosotros no nos costó. Él pagó el precio. A través de su sacrificio, nosotros hoy podemos tener esa comunión con Dios, el Padre, y tener la comunión entre hermanos. No solamente en la cena del Señor hacemos memoria de Él y agradecemos por esta obra, sino también disfrutamos nuestra comunión como hermanos. No podemos hacer participar de la cena del Señor, porque yo estoy bien con el Señor y tal vez con mi hermano no esté bien. El Señor pide tanto una cosa como la otra. Por eso es bueno tener la cena del Señor a tiempo corto. Sabemos que eso hay diferentes asambleas y cada uno lo maneja, ¿no? Pero yo doy gracias al Señor por tener nuestra cena del Señor una vez a la semana, porque nos ayuda a tener las cuentas al día, bien cerquita, porque somos propensas a olvidarnos. En Hechos 2:42, en la iglesia primitiva, o sea, en el comienzo de la iglesia, Hechos 2:42, dice, hablando de las personas que se iban convirtiendo, cómo era la acción de la iglesia en ese momento entre los hermanos. Y dice, ellos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá dice, y perseveraban. Ellos no estaban pasando el mejor momento. La iglesia estaba siendo perseguida. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos lo mismo se reunían. Dice, y perseveraban. Me encanta esa palabra. Realmente, ¿por qué podían perseverar en medio de una persecución? Por el poder de Dios. El poder de Dios y el amor a Dios y el amor también entre ellos como la iglesia del Señor. Dice, en la comunión unos con otros perseveraban. Hay que perseverar en la comunión, hermano. Y dice, y en el partimiento del pan. Esto habla no de un momento de refrigerio, sino era de la cena del Señor. Y dice también, y en las oraciones. En el verso 46 dice, y perseveraban, de nuevo la palabra, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué podía hacer esto? Porque había ¿qué entre los hermanos? Había comunión. La comunión hermanable produce gozo, produce alegría, y se habla de sencillez, o sea, quiere decir que cada cual, nadie es más que nadie, todos nos miramos a través del Señor. Gracias. Dice que el resultado de la iglesia primitiva en esta situación y cómo ellos estaban, dice que en el verso 47, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia esté en orden, al orden de Dios, no de a veces humanamente hablando, sino al orden de Dios y bajo la perspectiva del Señor, es una iglesia donde el Señor va a hacer su obra. Dice que Él añade los que van a ser salvos. Dios va haciendo esa obra. Hay personas que escuchan el Evangelio
y escuchan, pero llega un momento en que toman esa decisión por Cristo. Por eso siempre hay que orar para que esa palabra escuchada cada vez que se da el mensaje siga haciendo el trabajo en los corazones. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y acá por acá dice un número que el Señor había añadido como 3.000 personas. Yo me imaginaba en la iglesia que añada 3.000 personas así de una sola reunión. Pero bueno, qué poder, ¿no? Qué poder. Pero gracias al Señor que, bueno, no somos nosotros los exclusivos que predicamos el Evangelio. En el valle hay Evangelio y en eso tenemos que dar muchas gracias al Señor, que su Evangelio se sigue predicando. Esta palabra comunión o koinonía en el hebreo tiene varias facetas como para hablar. No significa una sola cosa. Por ejemplo, koinonía lo podemos aplicar y ver en la Biblia como la palabra compañero. Koinonía también lo aplicamos a la unidad. Koinonía aplicamos al servicio. Es una palabra que tiene y se despliega en los hijos de Dios para que la obra del Señor se vaya manifestando. En el Salmo 119, 63 dice, es un texto muy conocido, dice, pero antes de leer ese Salmo, les voy a mencionar otro, que me encanta. Dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hace conocer su pacto. Dios no se revela así, Dios se revela entre medio de su pueblo. Y dice que Dios, esto es muy grande, hermana, Dios tiene comunión conmigo y Él quiere revelarse por su palabra para que yo crezca, para que yo me afirme, para que madure y para que su obra se cumpla. Y también en Proverbios 3:32 dice que la comunión de Jehová es con los justos. No por nuestra justicia, sino por la obra de nuestro Señor. O sea, Dios tiene comunión con sus hijos. Y ahora sí, Salmo 119, 63. Compañero, ¿qué dice? A ver, lo voy a buscar. El Salmo más 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan sus mandamientos. Qué texto que a veces llega el día del amigo y quién no usa este texto entre hermanas, ¿no? Pero más allá que dar en un texto tiene que ser algo en nuestra vida diaria. ¿A quién tomo yo por compañero? ¿A quién tomo yo como amigo? ¿Dónde está mi corazón? Me gustaba el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, un hombre, digamos, un apóstol donde el poder de Dios se manifestaba, pero él nunca dejó de tener un compañero en su milicia. Cuando él fue a Filipo, él terminó encarcelado junto a Silas y dice que ambos oraban y cantaban. Y el resultado de todo eso, por el poder de Dios, terminó convirtiéndose el carcelero y toda su familia. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera sido de Pablo si no hubiera estado Silas? Tal vez su ánimo hubiera desmayado, porque no dejaba de ser un hombre.
¿O qué le hubiera pasado a Silas si no hubiera estado Pablo? Qué importante es el compañerismo entre hermanos, en el servicio, el compañerismo aún en la amistad misma, el compañerismo de poder tener confianza con mi hermana, de poder abrir mi corazón, de poder buscar un consejo. Pablo tenía ese amor, por eso él amaba tanto a esta iglesia de Filipos. Él se identificaba mucho con ellos. También él, por ejemplo, en todos sus viajes misioneros, él siempre iba acompañado, él los nombraba en las cartas, en sus salutaciones, no sé si es la palabra, él los nombraba a todos ellos. Entonces, vemos qué importante que es el compañerismo entre cristianos. En Eclesiastés 4:9, me gustó este texto, dice, mejor son dos que uno. Porque si cae uno, el otro ¿qué? Lo levantará. Si uno se desanima, está el hermano ahí pronto para animar al desanimado. Así vamos cumpliendo la función que Dios quiere como hijos de Dios. Dice que en el libro de los Hechos, como en todas las escrituras, están plasmadas de testimonio de la comunión y del compañerismo. El consejo también me gustó, que lo tomé. Leí en una meditación de un ejemplo muy gráfico de que cuando las ovejitas están juntas, las ovejas tienden a estar juntas. Donde va una, va la otra. Y van allá, y son medias tontonitas, pero siempre están, ¿qué? Siempre están juntas. Pensaba en esa cuestión, en ese gráfico. Sabemos que cuando una ovejita se sale del redil o del grupo donde está, ya del momento que se sale ya corre peligros. Y pensaba en esto en la comunión nosotras. Nos necesitamos unas a otras. Debemos amar estar juntas, debemos amar congregarnos, debemos amar edificarnos unas a otras, como hemos visto durante todo este año. Pablo le aconseja a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, dice, huye de las pasiones juveniles. Lo voy a buscar el texto. 2 Timoteo 2:22. Dice, le da Pablo un consejo a Timoteo, un joven, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Le muestra a Timoteo dónde tiene que buscar su compañerismo. Era un joven. Muchas veces en la juventud creemos que o influye mucho la palabra amistad entre los jóvenes y a veces no son buenas sus elecciones. Entonces, ese es el consejo. No le dice que a Timoteo que esté, que se encomiende a Dios, no, le dice que huya. El verdadero compañerismo lo tiene que buscar entre los hijos de Dios. Y de ahí fortalecerse, de ahí crecer. No quiere decir que nos vamos a apartar no, todos tenemos una relación allá afuera. Trabajo, escuela, universidad, vecinos.
tenemos que relacionarnos con las personas. Tenemos que ser amables con las personas. Ellos tienen que ver a Cristo en nuestra vida. Pero el compañerismo debe ser entre los hijos de Dios. La amistad verdadera es forjada entre los hijos de Dios. Yo puse que el Señor no nos salvó para ser islas ni llevar vidas solitarias, ni para vivir nuestra vida cristiana como hoy también se vive por elección. Muchos se apartan o se van. Entonces, bueno, me quedo en mi casa en el tiempo de la tecnología, prendo un botón y me conecto con cualquier iglesia, o sea, que yo pueda tener el contacto, el Zoom, y no está mal esto en el sentido de que la tecnología sirve porque muchas personas que están postradas, discapacitadas, con enfermedades, pueden tener acceso a este medio y poder ser partícipe también de poder escuchar un mensaje. Pero para los que estamos bien, el Señor nos pide que debemos congregarnos, no ser islas. Muchos se forman, digamos, su propia cristiandad en su casa. Yo estoy bien con el Señor, yo estoy bien, total, no le hago mal a nadie, yo me edifico a mí misma, pero no me sirve nada de eso, sino lo que yo aprendo también tiene que servir para mis hermanos. La comunión es un mandamiento del Señor. En Filipenses 1, dice así, verso 3, vuelvo al ejemplo de Pablo, sobre la iglesia de Filipos, dice, doy gracias a Dios, gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el principio, desde el primer día hasta ahora. Nuevamente vemos en la oración de Pablo por esta iglesia. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué? Porque era una iglesia donde la comunión del Evangelio, la comunión se veía por las vidas transformadas por el poder del Evangelio. Era una iglesia que daba testimonio, no por lo que decían, sino por sus hechos. Ellos dicen que muchas veces lo ayudaron a él cuando otras iglesias que podían haberlo hecho no lo hicieron, pero allí estaba la iglesia de Filipo apoyando la obra de Dios. Una iglesia que no tenía muchos recursos, pero tenían un corazón enorme. Dios bendecía grandemente a esa iglesia. Y toda esta carta de los filipenses vemos, así como Pablo habla y en esta saludación involucra a todos los hermanos, también involucra a Evodia y a Síndique. Dice, ruego en el capítulo 4, sí. Dice así que hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Como eran para Pablo sus hermanos, dice gozo y corona mía, gozo en el presente, corona en el cielo. Él los veía así. Y ahí él dice, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había una dificultad, había algo que estaba entorpeciendo la comunión entre los hermanos, había una diferencia en esto, no dice el problema, hasta en eso fue sabio y creo que el amor premió, fue más fuerte ahí y fue sabio para poder restaurar esa relación entre las hermanas. Y le rogó a las hermanas que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir, unidas. Y dice, y luego le da esta tarea para reconciliar a las hermanas. No dice acá el nombre, pero según dice que fue Epafrodito el que hizo esta tarea con las hermanas. Pero Pablo no dejó ahí, sino que exaltó, hizo ver que estas hermanas fueron muy útiles en la obra. Que eso que estaban viviendo se tenía que corregir, se tenía que sanar para que la comunión y en todo lo que ellos estaban haciendo en el servicio pueda fluir con libertad, para que no sean impedimentos en la obra. Muchas veces las disensiones, los problemas personales a veces son impedimentos para que la obra del Señor crezca. A veces hay que parar y frenar, pero eso es una cuestión a veces personal, a ver cómo estoy delante del Señor. ¿Estoy bien con mis hermanos? ¿Amo a mis hermanos? En Hebreos 10:25, un texto que siempre se menciona, dice, desde el verso 23 vamos a leer, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué obras? La palabra de Dios dice que son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también dice en el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es el mandamiento del Señor, que debemos ¿qué? Congregarnos. Congregarnos para alabar a Dios, congregarnos para crecer por medio de la palabra. Escuchamos todos los mensajes. El Señor a una le hablará de una forma, a otra hermana le hablará de otra forma, pero estamos ¿qué? Estamos creciendo. También para orar unos por otros. La oración, la reunión de oración es una reunión importante. Si algo que a mí desde mi niñez me viene a la cabeza, aunque yo conocí al Señor cuando tenía 23 años, era la reunión de oración. Ahí cuando éramos niñas en un pueblo que íbamos a una iglesia evangélica. Y a través de los tiempos, la reunión de oración. El pulmón, digamos, de la iglesia, ¿no? Reunirnos para orar, reunirnos para servir. El Señor nos dio esta posibilidad en este año, creo que a todas, en comunión hemos servido de una forma práctica, hemos puesto nuestra voluntad dispuesta a servir al Señor, algunas de una forma, otras de una manera desde los pequeños detalles, pero Dios no desestima nada. Dios tiene todas las cosas
en su debido orden y en cuenta de cada uno de sus hijos. Y no solamente nos hemos limitado aquí a nosotras, también su ofrenda, mi ofrenda, nuestras ofrendas, poquito, mucho, no importa, ha servido también para hermanas que están sirviendo al Señor junto a sus esposos. Mire si no es importante el congregarnos y estar dispuestas a hacer la obra del Señor. Estar juntas y de ser de bendición a mi hermana. Sí, me acordaba tanto de las palabras del hermano Ramos que decía, tu presencia me fortalece, y yo le agregaba, tu presencia me bendice, tu presencia me edifica. Me venía constantemente nuestro hermano cuando nos hacía hacer esa práctica, ¿no? Digo, qué acertado en lo que él decía. El Salmo 133:1 dice, cuán bueno es y cuán delicioso es, bueno y juntos en armonía. Pero hay el último versículo, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Pero lo marqué yo acá. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El último versículo al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién no sale bendecida después de una reunión? ¿Quién no se siente llena cuando termina la cena del Señor? A veces cantamos y hasta las lágrimas, hermana. ¿A quién no se le escapó una lágrima cuando celebramos la cena del Señor? Esas lágrimas, pero de gozo, unas lágrimas de gratitud. Dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Vida eterna, porque todavía el Señor permite que las puertas de la gracia estén abiertas para todos aquellos que crean en Él. Algunos consejos prácticos en base a la comunión hermanable. En Hebreos 10:24 dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, animarnos. Animarnos. Me agradó ver a Tere hoy. Le habrá costado, pero se animó y eso para la gloria del Señor. Me animó ver a Aide en sus nervios, todo para la gloria del Señor. Animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice que en 1 Corintios 1:10 dice que todos debemos hablar una misma cosa, unidos en una misma mente, un mismo parecer. Y esto me habla de la unidad. Dice que el cuerpo debe crecer, la cabeza es Cristo, nosotros somos su cuerpo. Que el crecimiento sea parejo, hermanas, que el brazo no sea así y una piernita así. O sea, todas tenemos que ocuparnos y preocuparnos que este crecimiento sea parejo. Sabemos que hay hermanas que han alcanzado madurez, tal vez porque han caminado en esta vida cristiana, y esa madurez no se logra así nomás por teoría, sino es la vida que uno va caminando con el Señor y va aprendiendo. Pero tenemos que también, ¿cómo es la palabra? Condescender con aquellos que empiezan a caminar en esta nueva vida, animarlas, ayudarlas a crecer también, porque las pruebas también vendrán para ellos, pero no se asusten. Dios no permite pruebas para destruir a un hijo, sino para que ese hijo sea mejor.
También dice en Efesios 4:3, dice, solícitas en guardar la unidad de la fe. En Romanos 14, 12 y 13 dice que no seamos tropiezos a nuestros hermanos. Tenemos que también vigilar esto, hermana. Hoy hablaba en el devocional Pablo sobre nuestras palabras, sobre nuestras conversaciones, que sean para edificarnos, que no sean cosas vanas, cosas que no edifican. Y también en Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender con él. Hay hermanos que pueden estar pasando por momentos de debilidad en la fe, por luchas o hermanas, hablando acá como reunión femenina, y necesitan ser sostenidas. Dice, recibid al débil de la fe, pero no para contender con él, sino para sostenerlo, para ayudarlo, para que él vuelva a esa relación en primer lugar con el Señor. Y en Primera de Juan, sobre todas las cosas, hermanas, debemos amar a nuestros hermanos. Dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3, lo voy a leer. Verso 14 dice, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que amamos a las hermanas, vamos a poner femenino. El que no ama a su hermana permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, el amor hacia mi hermano es la señal más, más real de que fue un nuevo nacimiento, que es un hijo de Dios. Porque una mano no aborrece a la otra mano. Una pierna no aborrece al brazo. Somos parte de un mismo cuerpo. Entonces dice que debemos amarnos unos a otros. En esto verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que el Señor puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es fuerte esto. Tal vez nosotros no tengamos que poner nuestra vida, pero yo pienso que hay muchos países en este mundo donde mucha gente, muchos hermanos, desestiman su propia vida para que el Evangelio llegue a lugares donde otra forma no llegaría. Hermanos que exponen su propia vida. Acá no tenemos que exponer tal vez nuestra propia vida, pero sí el Señor dice que debemos amarnos unos a otros, pero el amor se tiene que ver, el amor se tiene que vivir, el amor se tiene que ver en la vida, en una cuestión práctica. Como hemos estudiado a través de todo este año. En 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No hay excusa. Debemos amarnos unos a otros. Y si hay algo que me impide amar a mi hermana por cuestiones tal vez
de relación, o a veces nuestra propia carne nos juega en contra. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que ir a su palabra. El Señor me manda que debo amar a mi hermano. Tal vez tenga que orar por esa hermana y orar para que el Señor me ayude a amar a esa hermana en sus diferencias, amarla tal cual es, porque así nos amó el Señor. El Señor nos amó aún siendo pecadores. Entonces debemos amarnos de esta manera. Y para ir terminando, vamos a buscar Romanos 12. Del 9 al 10. Un consejo para todas. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Un amor sin fingimiento, sin hipocresía, un amor genuino. Puede ser que sea débil, pero que sea genuino. Puede ser que ese amor esté en un proceso de madurar, pero es verdadero. Y en Primera de Pedro 4:8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas nuestras diferencias. El amor cubrirá todas aquellas cuestiones que puedan estar entorpeciendo la comunión de una con las otras. Que el Señor nos ayude a que todo lo que hemos estudiado este año, yo lo tengo acá anotado, lo voy a mencionar. Amarnos unos a otros, más sobre el amor, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos, aceptándonos y recibiéndonos unos a otros, exhortándonos, amonestándonos, saludándonos, hospedándonos unos a otros. Que el Señor nos ayude a que esto pueda ser más que la motivación que nos lleve a congregarnos. Que esto pueda ser algo que lo podamos vivir. Y como decía el texto que yo leía de Primera Pedro, dice que, ay, se me perdió el versículo. Primera Pedro 4:8. Sí, 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Que el Señor nos bendiga y agradecemos al Señor por todo este año, por todos los temas que el Señor ha guiado a cada hermana en preparar, en las que hemos estado sentadas en escuchar y absorber esas enseñanzas, prepararnos, porque atrás nuestro vienen más. A veces vemos muchos niños, pero en unos pocos años serán unos jóvenes. ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué verán ellos en mí? ¿Qué testimonio yo les estoy dejando? Entonces necesitamos del Señor, necesitamos de la comunión unas con otras
pero también tenemos que disfrutar esta comunión unas con las otras, porque en primer lugar la estamos disfrutando del mismo Señor. Bueno, que el Señor las bendiga.